Hello, ¿Se escucha eco? Hola, 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 hola. ¿No? A ver, habla ya. sí, Sí, ¿ah? ¿Se escucha eco? ¿Se escucha bien? sí. ¿Tú no traes audífonos? ¿Qué le doy? Le doy como panelista. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Martín? Sí, sí, te escucho bien. A ver, Ya ¿ustedes no oyen escuché eco, algo? ¿verdad? Creo que ya es, así se escucha bien. Digo, no vamos a hablar al mismo tiempo, pero de todos modos para que no escuche feo. Creo que se escucha bien ahí. ¿Tú sí me Ya, escuchas yo bien? también. Sí, yo también ya escucho. Ah, perfecto. Hola, hola. Listo, Probando. listo. John, el reino ya está.
Hola, muy buenos días. Gracias por unirse al webinar de este mes. Si me pueden ayudar por ahí levantando las manos y escuchan bien el audio, por favor. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar 2 minutitos más y comenzamos. Muy buen día nuevamente. Los que no han levantado la mano, por favor, pueden levantar la mano para saber que todo está bien con el audio para poder comenzar. Ok, listo. Parece que todo bien. Si podemos, vamos a comenzar. Rodrigo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por unirse al webinar de este mes. El día de hoy, mi compañero Rodrigo y yo vamos a tocar el tema de los equipos portátiles que manejamos, las soluciones de equipos portátiles. Vamos a tocar el tema de las configuraciones, algunas sugerencias en cuanto a las configuraciones que nosotros vamos a hacer, básicamente enfocándonos en la duración de la batería, que es parte de lo más importante en los dispositivos portátiles, cuánto nos va a durar esta batería.
Entonces tenemos ahí varios tips que pueden utilizar ustedes a la hora de configurar los dispositivos portátiles. Por favor, les recuerdo que la parte de preguntas y respuestas es la que vamos a utilizar para resolver todas sus dudas, porque es un poquito complicado darle seguimiento cuando las realizan en el chat. Entonces, todas las preguntas que tengan, por favor, en la parte correspondiente de preguntas y respuestas, vamos a estar tratando de responder en tiempo real nosotros esas preguntas. De cualquier forma, va a haber un par de sesiones dentro del webinar en donde vamos a resolver preguntas que consideremos importantes o interesantes para compartir con todos. Rodrigo, ¿podemos comenzar? Hola a todos, primero que nada, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rodrigo Pérez, ya por ahí algunos me conocen trabajando en Skype. Es un placer que estén aquí con nosotros, acompañándonos en en este cuarto webinar. Y pues como nos platicaba Martín, vamos a platicar un poquito de los equipos portátiles, de qué factores debemos de tener en cuenta a la hora de configurarlos para poder lograr periodos largos en la duración de la batería. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí de lleno. Voy a dar una pequeña introducción acerca del funcionamiento de las baterías, de qué factores alteran el rendimiento de las mismas como un factor externo, ya hablando, por ejemplo, en temas de temperatura y algunas otras cosas que vamos a estar platicando. Vamos a empezar. Algunos de los temas importantes, hay que resaltar los ciclos de carga. Rondan entre los 300 y los 1200 más o menos. Para poder mantener una buena duración de nuestras baterías, lo recomendable es cargarlas entre el 15 y el 20% de su capacidad. Ahorita vamos a estar hablando un poquito de las baterías de polímero de litio, que digamos son las que ocupan algunos de nuestros equipos, hablando de GL300W, GL310MG, GL501MG, pero en general, pues los cuidados de todas las baterías pues son básicamente los mismos. Entonces, como decíamos, los ciclos de carga son entre 300 y 1200 ciclos de carga, dependiendo la capacidad total de la batería. Nada más para tener en cuenta, ahí con nuestros equipos estamos asegurando unas 300 cargas más o menos. Muy bien, otro punto importante que debemos de resaltar es hablar acerca del almacenamiento de las baterías. Como sabemos, los equipos pueden estar algún tiempo en el almacén mientras llega a su venta. Entonces, debemos de considerar que al momento de almacenar las baterías, no es recomendable almacenarlas con el 100% de su capacidad, ni tampoco totalmente descargadas. Dependiendo del porcentaje de carga en que nosotros almacenemos las baterías, sería la velocidad de autodescarga que podrían tener estas mismas. Las baterías recargables usualmente llevan un ritmo de descarga el cual pues ya está, digamos, como predefinido en ellas. Si nosotros cargamos, nada más para poner algunos ejemplos, si nosotros cargamos las baterías con un 100% de su capacidad a temperatura ambiente, al término de un año, esta batería podría perder hasta el 40% de su carga. Si platicamos, por ejemplo, almacenar una batería en las mismas condiciones, pero lo que podría ser el recomendado de almacenamiento, que es el 40%, al término del año la batería podría perder solamente el 4% de su capacidad. Entonces, almacenarlas al 100%, la velocidad de descarga es mucho más acelerada y podría ser también un poco complicado almacenarlas cuando están totalmente descargadas. Algunas baterías manejan un modo que se llama descarga profunda, en la cual el microcontrolador se podría dañar y no podría iniciar nuevamente el ciclo de carga. Por estas razones, pues nos llega a ocurrir que si, por ejemplo, los equipos los dejamos constantemente sin batería, pues es muy probable que las baterías se puedan dañar a muy corto plazo. Obviamente estos ciclos de uso se van a ir reduciendo cada vez más. Y también, digamos, no hablando solamente con equipos de rastreo, digo, ocurre de la misma manera con equipos celulares, tal vez la batería de los audífonos, estos inalámbricos nuevos. Entonces, el cuidado de las baterías debe de ser un tanto estricto para que podamos gozar de un buen desempeño durante más tiempo. También es importante
recalcar los rangos de operación. Las baterías de polímero de litio trabajan entre los -10 y los 30 grados centígrados. Este podría ser un rango óptimo para que las baterías puedan trabajar. Se sabe que el calor deteriora la vida útil de las baterías. Por esta razón, tal vez un ejemplo rápido es las baterías de los coches eléctricos o los híbridos deben de llevar un sistema de refrigeración para que pues, las baterías estén en una temperatura óptima y nos pueda dar el mejor rendimiento en el vehículo. Por otro lado, las temperaturas bajas no afectan tanto la vida útil como el calor. En las temperaturas bajas lo que se afecta es la potencia real disponible que nos entregan al final las baterías. Esto provoca que la autonomía se reduzca. Nos podrían durar menos tiempo, sin embargo no estaríamos dañándola por completo. Estos, digamos, ejemplos que les doy los debemos tomar en cuenta, ya que pues a menudo los equipos de rastreo son colocados tal vez en una caja de un tractocamión, donde sabemos que se alcanzan temperaturas muy altas. Y aquí viene ligado el siguiente punto, que podría ser la velocidad de autodescarga. Como ya vimos, los rangos correctos de la operación, que son entre -10 y 30, exponer las baterías a temperaturas pues altas, extremas o muy bajas, podrían acelerar el ritmo de autodescarga de la misma. Hablando, por ejemplo, nada más como un ejemplo, es en temperaturas altas, lo que se va a acelerar es el ritmo de la descarga. Podríamos tener quizá a unos 60 grados centígrados, podríamos perder hasta un 31% de carga en un mes. Es decir, la velocidad de descarga es mucho más rápida. Y bueno, ya una vez que tenemos, digamos, los factores externos, que son los que pues comprometen el rendimiento de nuestras baterías, viene ahora la demanda que el equipo ejerce sobre ellas. Aquí usualmente en los equipos de rastreo, los componentes, digamos, que son los que más gastan o más demandan batería o sea, las baterías, sería, por ejemplo, el chip de GPS. Tenerlo abierto durante tanto tiempo tratando de hacer fix, esto hace que la batería se descargue más rápido. También la latencia de la red son temas que obligan al equipo a estar más tiempo activo tratando de hacer una conexión para poder enviar los datos. También tener la conexión activa tanto tiempo es un factor que podría afectar a las baterías. Y bueno, platicaremos un poquito más adelante, pero tomando, por ejemplo, el GL500, la serie GL500, son equipos los cuales, aparte de algunos otros sensores que tienen el sensor de movimiento, que en esta serie de equipos específica, el sensor de movimiento demanda mucha batería, por lo cual se debe de usar de manera responsable, digamos, ¿no? Conociendo pues, los factores que nos pueden afectar aquí el rendimiento de las baterías, desde factores externos hasta lo que ya el equipo demanda, viene un punto importante que creo que debemos de tomar, que es básicamente cómo determinar cuál puede ser el mejor dispositivo para mi proyecto. Aquí, en este webinar, vamos a estar platicando de GL500MG, GL501MG, GL53MG y la serie también GL300 con su serie 3G, que es el GL300W, GL310MG en la serie LTE. Y bueno, para no entrar en tantos detalles o tantas complicaciones de hacer demasiados grupos, nosotros hicimos 2 grupos para poder decidir cuál puede servirnos mejor. Por un lado tenemos los activos fijos o como un equipo de respaldo. Y bueno, aquí nos enfocamos en la serie GL500 porque son equipos que están diseñados para entregarnos largos periodos de duración en batería, pero enviándonos 1 o 2 reportes al día. Por lo tanto, si nos concentramos en activos fijos, estaríamos pensando tal vez en monitorear pues una planta de luz, un poste de luz, quizá cajeros automáticos. Por ahí algunos clientes nos han comentado que tienen equipos GL500 en árboles para estar detrás de los taladores, ¿no? Entonces, nos enfocamos en rastrear activos o conocer la ubicación de activos que sabemos que deben de estar ahí
y pues a menos que los muevan de la ubicación, pues podamos entrar a un modo continuo que sería como nada más para temas de emergencia. Y bueno, pues como un equipo de respaldo, platicando más específicamente tal vez en el GL53MG, donde sabemos que lo podemos usar en uno conectado por medio de Bluetooth con otro de nuestros equipos llamado Combo Solution, el cual el GL53MG se coloca en una ubicación distinta a la del equipo principal, obviamente, en el cual cuando la conexión Bluetooth se rompe, el equipo de estar dormido pasa a modo continuo, en el cual nos entrega una frecuencia periódica de reportes para que nos pueda servir para localizar la unidad en cuestión. Y por otro lado tenemos los activos móviles. Activos móviles, pues ya es podemos platicar desde rastrear personas, la mercancía, obviamente, vehículos, tal vez mascotas. Aquí la serie GL300 no tiene una duración tan larga de batería como la serie GL500, pero la ventaja que tenemos es que la serie GL300 son baterías recargables. Por lo tanto, sin ningún problema podemos colocar un equipo en un automóvil sin necesidad de una instalación, rastrearlo durante una sola ruta, tener un encargado que sea el que tenga la tarea de ir por los equipos, ponerlos a cargar y poderlo usar en algún otro proyecto que tengan por ahí o en otra ruta o dárselo a otra persona. Es mucho más fácil tener control sobre estos equipos y estarían diseñados básicamente para tener un tracking completo, tener rutas pues ya específicas, ya marcadas en una tarea. Como podemos ver en estos dos grupos que tenemos, nos hemos enfocado en la serie GL500 como equipos fijos donde nada más necesitamos un reporte al día para tener conocimiento de si está o no en el mismo lugar estos activos, y como activos móviles la GL300 donde pues necesitamos tener conocimiento completo de una ruta pues de lo que sea que vayamos a rastrear. Entonces, una vez que ya tenemos ya sabemos qué equipo es el que vamos a usar para nuestro proyecto. Tantito, Rodrigo, ¿podemos ir tantito atrás? Sí. Bueno, aquí nada más para comentar, el hecho de que nosotros separemos estos dos dispositivos, queremos estar claros en que todos entendamos que es una relación entre hardware y software específico para cada una de esas aplicaciones. Muy importante del hardware es de qué están hechas las baterías de los equipos que nosotros manejamos aquí como activos fijos. Es muy diferente, aunque sea la misma capacidad de batería, por ejemplo, es muy parecida al tamaño. Podríamos pensar entre GL500 y GL300, en tamaño podría ser muy parecido, pero las características específicas de esa batería hacen que el tiempo o la cantidad que se pueda drenar una batería de una batería que no es recargable es muchísimo menor a la de las baterías que son recargables. Es una condición muy importante en la cual tenemos que considerar cuando queramos decidir qué tipo de dispositivos vamos a utilizar. No es que tengamos diferentes dispositivos solo por tamaños, ¿no? Hay características muy importantes, como en este caso la química de las baterías, que es la que va a determinar cuál de ellas va a tener un tiempo de autodescarga menor, en este caso las que no son recargables. Tenemos aquí el ejemplo de GL500 y GL501. Las baterías pues son muy parecidas, pero una es recargable y la otra no. Y estamos hablando de que uno te puede durar 5 años y el otro te puede durar un año máximo. ¿Por qué? Porque no es recargable la de 5 años. Entonces es algo muy importante que tenemos que considerar y que tenemos que entender que no podemos tener todo. Porque pues muchos piensan, oye, yo quiero que la unidad se mueve 2, 3 horas al día. Y quiero que me reporte con más frecuencia cuando se mueve 2, 3 horas al día. El problema se mezcla siempre cuando tenemos una combinación entre un activo que sí se mueve, pero se mueve poquito, y quieren como que combinar cuando se mueva, que reporte de una forma, y cuando no se mueva, que reporte de una forma. En este caso podemos ir de 5 años a 5 semanas, o sea, es un cambio muy drástico en el cual nosotros tenemos que decidir si lo queremos considerar como un equipo fijo, como un equipo móvil, y ahí decidir qué dispositivo podemos elegir, ¿vale?
Siempre pues, nos pueden preguntar a nosotros, nos pueden decir cuál es la aplicación final y nosotros podemos dar la recomendación con base a las características de cada uno de los dispositivos. Nada más quería comentar eso, Rodrigo, podemos avanzar. Gracias, Martín. Muy acertado el comentario. Efectivamente, si por ahí ya en la elección del equipo para su proyecto final tienen algunas dudas, sin ningún problema, podemos revisarlo en temas ya específicos y pues ya podríamos llegar quizá a lo que están buscando. Es bueno tener ahí algunas opciones. Y bueno, entonces avanzamos un poquito más. Vamos ahora sí para lo que estamos en este webinar, que sería como para aprender a realizar las configuraciones. Podríamos hablar de configuraciones básicas y avanzadas y empezaríamos hablando un poco sobre los factores que se deben de tomar en cuenta. Ya habíamos visto anteriormente sobre los factores externos que afectan el rendimiento de nuestras baterías y para tratar de contrarrestar esa descarga que nos dan los factores externos, nosotros tratamos de tomar en cuenta los siguientes puntos para que logremos tener un buen desempeño en las baterías ya funcionando en el equipo. Ajá. Tenemos aquí una lista de 4 factores, sin embargo, son, digamos, los más resaltantes, pero por ahí podría haber quizá algún otro factor que podría brincar en algún proyecto quizás específico, ¿no? Pero bueno, hablaríamos de la frecuencia de reportes. Obviamente, tener una frecuencia de reportes muy corta va pues reducir drásticamente la duración de la batería, que son como los ejemplos que me estaba dando Martín hace un momento. Poner a reportar un GL500 de modo continuo, pues en vez de durarnos 5 años, nos va a dar 5 meses, 3 meses. Entonces, la frecuencia de reporte se debe tomar en cuenta. Obviamente, tener una frecuencia de reportes mucho más amplia entre cada uno de ellos nos podría dar una mayor duración de la batería. Tenemos también el tipo de comunicación, hablando ya sea TCP o UDP. Aunque no es muy grande la diferencia de consumo de la batería entre estos dos protocolos de comunicación, sí hay una diferencia la cual podría verse marcada. Y bueno, obviamente si ya hablamos de todos los puntos que podemos hacer para reducir ese consumo excesivo, pues sí, a lo mejor podríamos hacer que dure un poco más si tomamos en cuenta estos puntos. Como ya estábamos platicando un poco antes, el chip de GPS es de los componentes que toman mucha más batería del equipo. Entonces, hay que usarlo de manera, digamos, a demanda, solamente abrir o encender el chip de GPS solamente cuando tenga que enviar algún reporte del equipo y después mantenerlo cerrado para que no esté tratando de hacer constantes arreglos ahí para tomar un arreglo de GPS. Y bueno, el tipo de rastreo, que es lo que ya estábamos viendo en este momento, si vamos a estar rastreando activos, digamos, fijos, o si lo vamos a tener como un equipo de respaldo, o si queremos tener un tracking completo. Entonces serían, como en general, los factores que deberíamos de tomar en cuenta a la hora que nosotros generemos nuestra configuración. Empezaríamos con una configuración básica del equipo GL300W, un equipo 3G, en el cual los factores importantes que debemos de tomar a la hora de realizar la configuración los tenemos marcados a continuación, donde, por ejemplo, PDP Control es una función relativamente nueva que tenemos en los equipos, en especial en la serie 3G, ya que, bueno, platicando rápido, nosotros detectamos que con algunos operadores el mantener el PDP activo, una vez que el equipo se registra en la red, mantiene una sesión abierta. Y hay algunas diferencias en consumos dependiendo del operador, con todos es diferente, pero nos puede ayudar a ahorrar un poco más la batería. Si nosotros dejamos que la sesión esté abierta todo el tiempo, el equipo por ahí se queda pues haciendo consumos excesivos, ¿no? El modo de reporte, ya les había platicado un poco, TCP o UDP. En este caso, nosotros recomendamos que sea un TCP Short Connection. Cualquiera de los dos, el modo forzado o el modo preferido, funciona muy bien para tener un buen desempeño en las baterías. En la parte de la configuración global nos vamos a enfocar específicamente en el chip de GPS, donde estaríamos abriéndolo y usándolo solamente cuando necesitemos enviar un reporte. Y bueno, al final la frecuencia de reportes de ubicación cada 5 minutos. Y bueno, del lado derecho tenemos una
una tabla con algunos tiempos en los cuales se han realizado pruebas. Es importante mencionar que todas las pruebas de consumo de batería que realizamos en Quecling son realizadas en condiciones óptimas, donde tenemos muy buena calidad de señal celular, donde hay muy buena señal de GPS. Sabemos que el servidor está activo siempre, entonces no vamos a estar teniendo problemas de conexión al servidor y almacenando reportes que no puede enviar. Entonces, las pruebas son realizadas en condiciones óptimas. Entonces, si en algún momento nos llegan a solicitar por ahí alguna duración con algún periodo de tiempo específico que ustedes tengan, recuerden castigar un poco los números finales que les estamos dando, porque, bueno, como ya habíamos platicado hace un momento también, hay factores externos los cuales pues obligan al equipo en algún momento a tomar más batería. Si no puede hacer un fix de GPS, obviamente va a estar más tiempo tratando de hacer el fix, o si no puede conectar a la red, el equipo va a estar tratando de hacer intentos y si no lo logra se va a almacenar en el buffer y cuando lo tenga que enviar, pues en vez de mandar un solo reporte, pues va a mandar todo lo que tenía almacenado y obviamente aquí el consumo se puede elevar un poco más. Entonces, nada más tomando algunos ejemplos, pues un GL300W reportando cada minuto, pues nos puede dar más o menos unas 22 horas. Con el GPS siempre activo, hablando en un reporte cada minuto, pues sabemos que debe ser un tracking continuo. Entonces, el GPS pues no podría apagarse, debería estar encendido siempre. Y pues tal vez por ahí, bueno, con esta configuración de 5 minutos podríamos lograr unas 90 horas. Y bueno, reportando cada 2 horas, tal vez unas 350 horas por ahí funcionando. Hace un momento les comentaba sobre el impacto que podría tener en la descarga del equipo el dejar el PDP activo todo el tiempo. En pruebas realizadas en campo, aquí en las oficinas en México, en una ruta pusimos un equipo en short connection sin desactivar el PDP control y nos dimos cuenta que la batería se fue en tan solo 27 horas, o sea, poquito más de un día. Entonces, sí es un golpe drástico al desgaste de la batería, como podemos ver, que tenemos un menor rendimiento si no cerramos esta sesión de datos, digamos. Entonces, con todos funciona diferente, es bueno que lo tengan en cuenta y que lo comiencen a utilizar en esta serie de equipos para que pues, podamos tener mejores números, que tengamos números más prometedores en el desempeño de estos. Y bueno, ya para que lo podamos ver plasmado, ya digamos en el Manager Tool, y no estemos dando como vueltas y dónde se configura esto, dónde va lo otro. Entonces, tenemos aquí las pantallas donde les estábamos comentando hace un momento, desactivar el PDP Control. Si no tiene nada que enviar, el equipo cerraría esta sesión de datos y bueno, tendremos un poco más de ahorro de batería. Por otro lado, en la configuración global, vamos a tener en TCP Short Connection, debemos de tener cuidado porque en TCP Short Connection no hay comunicación GPRS. El equipo bajo este modo de reporte lo que hace es se conecta a la plataforma, al servidor, envía los reportes que tiene que enviar y se desconecta de inmediato. Entonces, pues no hay comunicación GPRS, entonces deben de tener cuidado, ya que no podrían hacer algún cambio si necesitan hacerlo en el momento, digamos. La configuración global, ahora sí, les había comentado que debemos de apagar el chip de GPS si no tiene reportes que enviar, que estaríamos viéndolo en esta parte del GPS on Need. Y bueno, otro apartado importante de tomar en cuenta la configuración global es el apartado de la máscara de eventos. En la máscara de eventos son todos los eventos que se generan al momento, entonces deberíamos de marcar solo los necesarios. Siendo estrictos, yo sinceramente dejaría tal vez nada más el PFA, que es el que nos va a avisar cuando el equipo se va a apagar. Quizás el EPF, que es el External Power Off, cuando desconectan el equipo del cargador. Y reporte muy importante, evento muy importante obviamente es el BPL, que es el Battery Power Load, que es el que nos va a indicar cuando la batería de nuestro equipo ya esté próxima a terminarse. Entonces, tener los eventos necesarios nos ayudaría a que el equipo no esté haciendo constantes conexiones a la red, que no trate de conectar otra vez a la plataforma, que trate de obtener un fix de GPS. Toda esta información
estarla generando nos podría demandar mucha más carga de la batería. También estaríamos viendo lo que serían los reportes de ubicación, como les habíamos dicho, cada 300 segundos, 5 minutos. Y aquí deben de tener mucho cuidado en no activar un corner report, porque obviamente activar el corner report, dependiendo del uso que se le dé al equipo, si está tal vez a lo mejor en una población que, no sé, podría ser un camión repartidor que está dando vueltas constantemente en la manzana, pues se van a generar demasiados reportes de giro y obviamente va a romper una frecuencia de reportes establecida que tendríamos en el equipo y la batería se podría drenar mucho más rápido. Entonces, el corner report no es recomendable para poder tener alguna larga duración de la batería de los mismos. Como podemos ver, y les habíamos platicado, con esta configuración podemos alcanzar más o menos unas 90 horas, unas 80 horas ya funcionando en campo. Obviamente depende de las condiciones de la calidad de la red, la plataforma y la señal GPS. Entonces, serían los factores que deberíamos tomar en cuenta para GL300W en una configuración básica. Pasando, digamos, a una configuración avanzada ya de GL300W, se mantienen los mismos 4 factores iniciales, que es desactivar el PDP, un modo de reporte en TCP Short Connection, desactivar el chip de GPS y una frecuencia de reportes cada 5 minutos. Para tener una configuración avanzada con el equipo, estamos adicionando 2 configuraciones más, que sería el Store Command String y el User Defined Function. Para quienes no estén muy familiarizados con estas 2 configuraciones, puedo platicarles rápido un ejemplo. No sé, tal vez con algún equipo instalable sea un poco más fácil, digamos, entender lo que podamos hacer. Y bueno, el apartado Store Command String es un apartado en el equipo en el cual podemos almacenar cualquier comando para que pueda hacer uso de él de acuerdo a unas condiciones que le vamos a asignar en User Defined Function. Entonces, por ejemplo, por ahí es muy común que los clientes quieran usar el que es como el antiasalto, donde GB300W está instalado y queremos que cuando esté con la ignición encendida y si se abre la puerta, queremos que se aplique el corte de motor. Entonces, lo que haríamos en esta condición sería en el Command String Storage, almacenaríamos el comando de activar la salida 1 o el corte de motor, y en User Defined Function estaríamos dándole las condiciones al equipo para que cuando se cumplan estas condiciones, este comando pueda ser ejecutado de manera automática. Ahorita platicaremos cómo es que usamos estas 2 configuraciones para poder tener una larga duración de la batería, pero como podemos ver aquí en la comparativa, hace rato que estábamos usando una configuración, digamos, básica cada 5 minutos, pues estábamos logrando más o menos 90 horas. Si usamos esta configuración avanzada, nos estamos yendo más o menos hasta 11, 12 días, unas 280 horas, que es pues un mucho mejor comportamiento de la duración de la batería con el equipo. ¿Correcto? Entonces, para que entendamos bien cómo es que son estas 2 configuraciones extra, estaríamos viendo que en Command String Storage estaríamos usando un comando que sirve para apagar el módulo de comunicación. Y finalmente, en User Defined Function, estaríamos en el apartado de Input ID Mask, dándole las condiciones en las cuales nosotros queremos que este comando se active. Lo que deseamos hacer con esta configuración es evitar que el módulo de comunicación esté haciendo constantes conexiones a la red para que no haya una carga excesiva de la batería. Y bueno, nada más es condicionándole que bajo estos parámetros el equipo debería de usar este comando. Obviamente, cuando estos parámetros no sean cumplidos, el equipo tiene algo que enviar, el equipo estaría desactivando la función, enviando los datos, y cuando estas condiciones se cumplan, apagaría de nuevo el módulo de comunicación. Entonces, en este apartado podemos ser tan específicos como nosotros queramos. Con estos 3 parámetros que están seleccionados, puede funcionar correctamente. Deben de tener mucho cuidado porque el apartado de Input ID Mask tiene como condicionante y, es decir, se deben de cumplir todos para que pueda ser ejecutado el comando almacenado.
Y finalmente, en la parte de abajo tenemos el Store Command ID+, que es el comando que tenemos guardado y le estamos indicando que ese es el comando que vamos a usar cuando estas condiciones se cumplan. Entonces, como pudimos ver, usando una configuración básica, logramos reportando cada 5 minutos más o menos unas 90 horas. Y usando estas dos configuraciones adicionales podemos darle una mejor vida a la batería, logrando pues mucho más tiempo funcionando. Fue, digamos, un ejemplo nada más ahí con un modo de reporte cada 5 minutos. Recuerden, si tienen por ahí algún proyecto diferente, especial, o tienen dudas sobre cuánto podría durar de acuerdo a una configuración que ustedes tengan, podremos hacer ahí algunos ejercicios para ver cuáles podrían ser los números que usemos en ese proyecto, en esa configuración. Muy bien. Después pasaríamos a lo que sería una configuración para GL310MG. La historia con los equipos LTE es mucho más fácil hacer una configuración con estos equipos, ya que, bueno, los equipos LTE de la serie de Quecling trabajan en la red Cat-M1. Y bueno, desde ya sabemos que la red Cat-M1 es una red pensada para el Internet de las Cosas con un muy bajo consumo energético. Entonces, en el caso de GL310MG, no debemos de hacer configuraciones complicadas o dar ahí tantas vueltas para poder lograr algún periodo bueno de la duración de la batería. Lo más importante que debemos de tomar en cuenta con GL310 es el chip de GPS, donde lo vamos a pagar cuando no tenemos nada que mandar. Y bueno, teniendo como ejemplos con GL310, podemos ver que usando TCP Long Connection, reportando cada 60 segundos, ya podemos ver pues unos 4 días de funcionamiento, donde si tenemos un GL300W, pues reportando cada minuto, pues podríamos alcanzar un día con muy buena suerte, tal vez 2. Entonces es diferente la comunicación que tenemos aquí con nuestros equipos y es mucho mayor el ahorro de la batería con un GL310MG. ¿Ok? Entonces ya plasmados estos puntos ya en una configuración, como les comentaba, con la serie LTE podemos trabajar sin problemas con un long connection. Aquí podría haber un punto a favor sobre GL300W, ya que tener TCP Long Connection, tenemos comunicación GPRS con el equipo. Es decir, que si en caso de alguna emergencia, nosotros podemos hacer el envío de comandos al equipo y tal vez cambiar su frecuencia de reportes, o solicitar una ubicación en tiempo real, o mover algún parámetro en la configuración. Entonces, sí es un punto a favor con GL310MG, donde pues tendríamos comunicación GPRS. ¿Ah? Después, como habíamos platicado ya, apagar el chip de GPS si no tenemos nada que enviar. El equipo encendería el chip, tomaría la ubicación, enviaría el reporte y lo apagaría de nuevo para no estar consumiendo demasiada batería. Y regresamos de nuevo a la máscara de eventos, donde solo debemos de seleccionar los eventos importantes. Muy bien. Y finalmente, pues una configuración cada 300 segundos. Ya podríamos tener números muy buenos con esta configuración. Como les comentaba, no hay que hacer tanto con estos equipos, ya que la propia red ya nos está ayudando a tener un ahorro en la batería con ellos mismos. Se preguntarán algunos, quizás si podrían usar la configuración avanzada de GL300W con GL310, es decir, usar el Store Command String y el User Defined Function. Sí pueden usarlo, claro, pero pues, no se va a ver reflejado tanto un ahorro en la batería como lo es en GL300W. Entonces, pueden usarlo, pero realmente no va a haber mucha diferencia. Muy bien. Avanzando un poco, pasaríamos ya a lo Aquí que se llama... antes, perdón, Ajá. antes de avanzar, para concluir aquí con el GL300 un poquito, hay unas preguntas que han hecho por ahí interesantes. Okay. Preguntan aquí, ¿es posible usar el GL300W solo para estar despierto para un cambio de programación sin GPS y luego empezar un reporte seguido para ahorrar batería? Sí es posible, pero aquí hay que tener algo muy en cuenta. Por lo regular, cuando hacen esta pregunta, pues es porque quieren usar probablemente un GL300 como un equipo de duración, de mucha duración.
como les comentaba hace rato, aunque el equipo tú quieras hacer alguna configuración parecida a un GL500 se va a dormir la mayor parte del tiempo, solo va a reportar si se lo solicito, solo va a reportar, no sé, cada 24 horas, una cuestión así. Tenemos que tener en cuenta que es una combinación de hardware y de firmware. No podemos utilizar el GL300, por ejemplo, decirle duérmete todo el tiempo y esperar que te dure meses o años. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque en cuanto al firmware, pues no está considerado que se duerma por completo, está considerado que es solo que duerma, por ejemplo, el GPS o cerrar la conexión, pero no como tal dormirse por completo como un GL500. Adicional a ello, el, el hardware, la batería en específico que se usa es una batería que tiene una autodescarga muy grande. ¿Por qué? Porque tiene una característica de también volverse a recargar. Entonces, esto nos limita un poquito. Entonces, la respuesta a esto es, sí puedes hacerlo, pero no podemos esperar una duración muy grande, es decir, no podemos esperar una duración de meses. Podríamos esperar una duración de tal vez, tendríamos que hacer el cálculo, pero probablemente 15 o 20 días, que no tiene nada que ver con un gel de 500 durmiendo, un gel de 50 durmiendo, que ya estamos hablando de años, por estas características tanto del firmware como de hardware en específico, la batería, el tipo de batería que se está utilizando, ¿ok? Este, por ahí preguntan también cuánto consume un mensaje o cuánto consume cuando se despierta un equipo. Por ahí damos algunos datos. Es importante que si quieren saber más o menos cuánto puede durar un equipo en algún escenario, lo mejor es que nos contacten y nos den el entorno completo, porque nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Se va a gastar aproximadamente 2 miliamperes en un reporte, pero ahí hay muchas cosas que tenemos que considerar, qué sensores están prendidos, como les ha dicho Rodrigo, si estás utilizando 2G o 3G, es algo muy importante en los equipos, porque en 3G se consume muchísima batería. Si los reportes tienen GPS o no, cuánto tiempo se está moviendo al día, son muchas variantes, nosotros pues damos la información de cuánto consume, pero es un entorno que tenemos que considerar completo y bueno, siempre nos pueden contactar para poder darles un número un poquito más acercado al escenario específico que ustedes comenten. No sé si por ahí, Rodrigo, ves alguna pregunta que quieras destacar ahorita antes de seguir con el GL500, algo relacionado con el L300. La mayoría, bueno, de hecho ya todas me parece que las hemos estado respondiendo ahí conforme los van preguntando. O Héctor, no sé si por ahí quieras resaltar alguna pregunta. Pues por ahí alcancé a ver que preguntaban sobre el comando que estábamos utilizando en Store Command String. Me adelanto un poquito. Lo que estamos viendo en las configuraciones, yo armé una carpeta, la cual les voy a compartir con unas configuraciones pues son las que nosotros estamos recomendando. Estas configuraciones obviamente les funcionan a ustedes para que comiencen a hacer pruebas y vean si es la apta para su proyecto o no. Y creo que es un buen punto para iniciar, no iniciar de cero, más bien. Podríamos hacer algunos cambios sobre las configuraciones que les estamos entregando. Entonces, más adelante les voy a compartir aquí en la presentación un código QR en el cual van a tener disponibles una configuración para cada uno de estos equipos, obviamente las configuraciones que nosotros recomendamos. Este código va a estar activo más o menos un día, pero no se preocupen, nosotros tenemos almacenadas estas configuraciones y en algún momento las necesitan, nos contactan en Skype y se las podemos hacer llegar. Obviamente en GL300W va la configuración, la cual tiene el comando para apagar el módulo de comunicación. Entonces, ya al final de la presentación les voy a dejar el código para que lo puedan escanear y descarguen, tengan acceso a estas configuraciones. Estaría activo hasta mañana y ya, si después necesitan estas configuraciones, me pueden contactar y por ahí se las mandamos. Entonces creo que sería ahí como puntos importantes. Veo mucho que preguntan, ya nos están solicitando, digamos, la duración de la batería con uno o dos reportes. Como les comentaba Martín hace un momento, necesitamos conocer más información acerca de su proyecto, información detallada, para que podamos hacer el cálculo y podamos entregarles pues, números un poco más acertados. ¿Ah? Cualquier duda de duración que tengan ahí de acuerdo a una configuración, se tendría que revisar de manera
personalizada, digamos, en Skype, para que pues podamos tener estos números. ¿Sí? No sé si quieres agregar algo más, Martín, o continuamos. No, avanzamos con el GL500. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a lo que sería cómo realizar una configuración con la serie GL500 MG, que bueno, como ya hemos estado platicando y hemos estado tratando de resaltar ahí con los comentarios que Martín nos ayuda, la duración que nos prometen los equipos de la serie GL500 es muy larga, en la cual para poder lograr estos números estamos pensando solamente en enviar 1 o 2 reportes al día. Ajá. De esta manera no castigamos tanto a las baterías de estos equipos. Al no ser recargables, la velocidad de autodescarga es un poco menor y por eso podemos lograr estos números tan prometedores. De igual manera, debemos de tomar en cuenta factores como en la serie GL300, que pues es el modo de reporte. Si se van a activar sensores, sabemos que GL500 tiene el sensor de luz, el tamper de luz y tiene el sensor de temperatura y con el sensor de movimiento, que es el otro punto importante que debemos de tomar en cuenta, ya que el sensor de movimiento tiene un muy alto consumo energético. Digo, muy alto, hablando ya en un ambiente real, ¿no? Podríamos ver ahorita los ejemplos. Les puedo contar un poco cómo podría comportarse la batería de un GL500 si es que activamos el sensor de movimiento. Pero bueno, tenemos aquí algunos ejemplos en modo continuo. Importante, hay que resaltarlo y hay que tenerlo presente siempre. Usar modo continuo en la serie GL500 es solamente pensada para casos de emergencia. Como ustedes pueden ver, si ponemos a reportar un GL500 en modo continuo, pues vamos a desgastar o vamos a drenar la batería muy rápido, porque no están diseñadas para esto. Ajá. Vemos que si lo ponemos a reportar cada 10 minutos el TCP Long Connection con el GPS activo, pues, o sea, si tenemos suerte nos va a dar 4 días. Entonces, no son números prometedores. Esto nos sirve solamente para casos de emergencia, donde vemos una historia pues, más prometedora, donde tenemos unos mejores números, un mejor desempeño, es en tener el equipo en modo ahorro de energía. Rápido el ahorro de energía lo que hace es básicamente apagar el equipo. Este se tendría que encender de acuerdo a las horas que nosotros configuremos y nos enviaría el o los reportes que le vayamos solicitando. Como podemos ver, TCP Long Connection con el GPS siempre encendido, podríamos dar unos 100 días más o menos y bueno, tener una duración mucho más larga, digamos el tope del equipo. Podríamos usar tal vez un TCP Long con el GPS apagado, donde pues ya nos iríamos a la máxima duración de la batería del equipo. Tener el GPS apagado, lo que podemos hacer es en la configuración agregar la información de las torres celulares y la plataforma en este punto debería de estar preparada para poder hacer la triangulación, pero pues es posible tener una mayor duración si apagamos el módulo GPS y pues usar ubicaciones solamente por triangulación, ¿correcto? Entonces, son números más prometedores. Hay que estar bien conscientes que el modo continuo es solamente para casos de emergencia. Y bueno, ya plasmado esto en el Manager Tool, es mucho más fácil hacer la configuración. Obviamente, deben de colocar el APN, la IP, el puerto, todo esto. Pero en lo que nos debemos de enfocar es en la configuración global, que es la única configuración que digamos, usaríamos en el equipo, donde se le estaría indicando que trabajaríamos en Power Saving Mode, donde le estaríamos indicando, si es que así lo queremos, la hora en la que queremos el reporte. Aquí hay que tener cuidado porque el horario es representado en UTC Time. Entonces, ahí de acuerdo en la localidad donde se encuentren, hacen la conversión para saber en qué momento desean recibir este reporte. Tenemos el Wake Up Interval y el Report Frequency. Aquí debemos de tener cuidado porque el Wake Up Interval nos está indicando solamente a qué hora o en qué momento el equipo se va a despertar. Y por otro lado tenemos el Report Frequency, que este es el que sí nos va a indicar en qué momento se debe de enviar un reporte. ¿Cómo funciona? Bueno, tal cual está plasmado ahorita en Wake Up Interval cada 8 horas y el Report Frequency en 1.
nos está indicando que el equipo se debe despertar cada 8 horas y reportar cada 8 horas. Es una multiplicación que se debe de realizar con report frequency por el wake up interval. Si tal vez nada más un ejemplo diferente, si queremos que el equipo se despierte cada 8 horas, pero que solamente reporte cada 16 horas, pues el report frequency lo dejamos en 2, donde le vamos a indicar que se va a estar despertando cada 8 horas por si tenemos que enviarle algún comando para hacer un cambio de configuración, pero la ubicación como tal nos la va a estar entregando solamente cada 16 horas. Entonces serían ahí algunos parámetros en los que podemos jugar. Y bueno, en la parte de los reportes de la semana, indicarles si queremos que incluya o no GPS, como habíamos visto hace un momento, incluir o no GPS, pues nos podría alargar un poco más la vida de la batería. Les platicaba hace un momento que el tener activo el sensor de movimiento nos castiga más la batería. Por ejemplo, podríamos tener una configuración agregando los sensores del equipo, activar el sensor de temperatura, el tamper de luz y la detección de luz. Afortunadamente estos sensores son de muy bajo consumo energético, entonces tener una configuración cada 8 horas, por ejemplo. El equipo nos puede dar más o menos unas 800 horas, reportando sin sensores y sin activar el sensor de movimiento. Si nosotros activamos los sensores, hablando de temperatura y los sensores de luz, podríamos tener tal vez unas 750 horas. No se castiga tanto la batería usando los sensores. Sin embargo, si nosotros activamos el sensor de movimiento, aunque el equipo no se traslade a ningún punto, solamente que detecte que está moviéndose, porque a lo mejor está en un poste de luz y el aire mueve el poste, solamente con activar el sensor de movimiento, la duración de la batería se podría ir hasta unos 500 días. Aquí es dando, digamos, números un poco tal vez redondeados, porque pues no podemos saber exactamente cuánto tiempo se va a mover y si se va a mover poquito o se va a mover mucho. Para el equipo es indiferente. El equipo se mueve o no se mueve. Entonces, si se mueve, el consumo se eleva. Si no se mueve, tenemos un ahorro de energía. Entonces, como pudimos ver, reportando cada 8 horas sin sensores, unas 800 horas, y con el sensor de movimiento, pues ya nos podemos ir hasta unas 500 horas, tal vez menos. Entonces, hay que tener cuidado, porque pues usar el sensor de movimiento sí nos puede afectar bastante. Y hablaríamos de GL501MG, que básicamente el funcionamiento es igual que el GL500, con la diferencia de que esta batería recargable nos da una duración menor de tiempo si lo tenemos en Power Saving Mode. Y bueno, aparte de los sensores internos que trae el equipo, tiene la capacidad de soportar accesorios en Bluetooth, donde podríamos tener aquí algunas comparaciones. También BLE son sensores de muy bajo consumo energético, entonces tampoco nos preocuparía tanto estar usando sensores, ya que no castigaría tanto la vida de la batería. Obviamente, si lo tenemos en un modo continuo, más aparte todos los sensores y el sensor de movimiento activo, pues vamos a matar el equipo muy rápido. Pero bueno, nada más algunos ejemplos. En TCP Long Connection tenemos que cada hora, con el módulo BLE activo, tal vez un sensor de temperatura por ahí, nos podría dar unos 35 días. Sin el BLE activo, unos 50 días. Entonces, no es muy alta la diferencia. Sin embargo, podríamos tener información adicional funcional que ya es lo que nos podría abrir las puertas para poder usar el equipo en más proyectos. Y bueno, ya hablando en un reporte al día, tal vez nos podríamos ir a unos 1200 días sin sensores, y con sensores tal vez unos 900. Entonces, la configuración se realiza de la misma manera, por eso es que usamos las mismas capturas para poder explicar un poco sobre GL500 y GL501. Sí, tenemos periodos diferentes de duración, pero los factores a configurar serían básicamente los mismos. Y finalmente pasaríamos a lo que sería el equipo GL53MG, que a diferencia de GL500, es un equipo que no tiene sensores. Lo único que tenemos disponible sería el módulo Bluetooth para poder hacer la conexión con otro de nuestros equipos para tener el Combo Solution y usarlo como un equipo de respaldo.
Aquí, de igual manera, solamente configuramos el modo de reporte. Si vamos a usar o no un modo de ahorro de energía, recuerden, modo continuo solo para emergencias y si incluiremos GPS o no. Entonces tenemos marcados algunos periodos de tiempo de acuerdo a algunas configuraciones, donde pues también vemos que tenerlo en modo continuo, pues ese es un factor pues, que castiga bastante las baterías. Entonces, por ejemplo, usándolo con el Combo Solution, podemos tener el equipo reportando en Power Saving Mode, en modo ahorro de energía, y que solamente cuando esta conexión de Bluetooth se rompa, el equipo despierte, se cambia a un modo continuo y pues así tengamos la posibilidad de tener acceso al vehículo en emergencia en ese momento. Entonces, de igual manera, la configuración es muy rápida, donde solamente en la configuración global tenemos que indicarle que vamos a usar un modo ahorro de energía, donde le vamos a indicar la hora a la que vamos a crear el reporte, y el Wake Up Interval y el Report Frequency funcionan de la misma manera. Se multiplica el Report Frequency por el Wake Up Interval y nos daría las horas que tendrían ubicación y el Wake Up nos daría las horas en las que el equipo se despertaría. También seleccionar en el calendario si vamos a querer GPS o no en los reportes de la semana. Y pues como pueden ver, GL500 y GL53 pues se configuran de la misma manera, ya que están pensados para el mismo mercado, digamos, tener equipos digamos, de respaldo. Y pues no sé si por ahí, Martín, quieras agregar algo más. Como les había comentado hace un momento, tienen aquí el código donde pueden descargar las configuraciones, más o menos de las que estuvimos platicando en el seminario, y estar activo 12 horas. Después lo vamos a bajar y si lo necesitan se los compartimos en Skype. Perfecto. No, únicamente resaltar lo que comentaste en el GL500. Creo que la parte más importante a considerar en la configuración en estos dispositivos es la parte del Wake Up Interval. Como comentó Rodrigo, es cada cuánto se va a despertar. El hecho de que despierte no es necesariamente que tenga que reportar. Esto, para la mayoría de soluciones que nos han requerido, es muy importante porque un equipo de respaldo no necesitas que te esté reportando muy frecuente. Sin embargo, tú quieres tener más oportunidades de poder cambiar su configuración. ¿Por qué? Porque lo que se tenía antes era despierta cada 24 horas, te toca despertar a las 9 de la mañana, resulta que a las 10 de la mañana lo roban y tienen que esperar hasta las 9 de la mañana del siguiente día para que vuelva a reportar. Entonces lo que puedes tener aquí es una combinación pues interesante porque tú puedes hacer que el equipo despierte, tú sabes a qué horas vas a poder comunicarte con él únicamente por SMS, pero vas a tener esa oportunidad sin arriesgar mucha batería porque el equipo se despertaría, pero no reportaría. Entonces, un ejemplo, ¿no? Tienes un wake up de cada 2 horas, pero un report frequency de 12. Eso quiere decir que 2 por 2 son 24, tu reporte cada 24 horas. Sin embargo, tú tienes la oportunidad de cambiar la configuración por SMS en caso de urgencia cada 2 horas. Entonces creo que ahí es una configuración como que la más interesante para alguna de las funciones que tenemos que ahí considerar para poder brindar una posibilidad mayor de comunicarse con el dispositivo. Vamos a ver, Rodrigo, para terminar algunas preguntas, déjame ver si por aquí hay alguna más que podamos resaltar, si ustedes pueden leer alguna. Tienes 5 minutos. Bueno, perdón, están preguntando por aquí cuánto tiempo tengo cuando despierta el equipo para mandarle la configuración. Son 5 minutos lo que tú tienes para poder mandarle una configuración. Se despierta, dura despierto 5 minutos, reporte o no reporte, tenga señal o no tenga señal, se despierta 5 minutos y es el tiempo que tú tienes para poderle mandar un SMS en el escenario que estamos hablando. Bueno, no sé si no hay otra pregunta por Estoy aquí. revisando aquí en las preguntas abiertas y bueno, la mayoría se contestaron al momento. Tomamos allí algunas en vivo. Pues nos queda resaltar si necesitan información más detallada sobre alguna configuración,
podemos atenderlo directamente en Skype o por medio de correo, como lo prefieran. Las duraciones, como pueden ver, con un equipo recargable y un equipo que está diseñado para estar apagado, pues son diferentes. Seguramente hay o habrá algunas dudas ya al momento de comenzar a trabajar pues más a fondo con estos equipos. Pues estamos ahí pendientes si necesitan algo más. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Estamos ahí en contacto. Cualquier duda siempre nos pueden contactar por correo o por Skype y les ayudamos a resolver sus dudas o a proponer un equipo ideal para el proyecto que tengan. Vamos a continuar con esta serie de webinars. Nosotros les vamos a hacer saber ahí a los que no nos sigan en LinkedIn, es donde siempre estamos publicando los lanzamientos y los webinars que vamos a estar dando los siguientes meses. Por ahí están pidiendo las configuraciones para firmwares anteriores. Aquí, si nos contactan en Skype, podemos entregar o ayudarles a realizar la configuración de acuerdo en el firmware en el que estén trabajando. Aunque, no sé, tal vez hablando de GR300W, si el firmware es, pues es anterior, es muy viejo, pues sí sería recomendable que pudieran hacer la actualización a algún firmware actual para que tengan la posibilidad de tener el PDP control y podamos pensar en algunos números más prometedores sobre la duración de la misma. Entonces, por ahí son ejemplos que les estoy dejando nada más para que puedan empezar a trabajar sobre estas configuraciones. Obviamente están hechos sobre la última versión de firmware de cada uno de los equipos, pero si necesitan algo especial, regresamos. Estamos en Skype. Si necesitan algo más, algo especial, ahí podemos atenderlos sin ningún problema. Listo. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por asistir. Que tengan muy buen día.